El populismo es una forma de hacer política que enfrenta al pueblo con las élites y promete soluciones rápidas mediante líderes carismáticos. Según Olano, estas prácticas eran recurrentes en la historia política del Perú y se caracterizaban por el debilitamiento de las instituciones y la concentración del poder. A partir de esta definición, podemos comprender cómo el populismo se manifestó en distintos momentos de la historia peruana. Durante gran parte del siglo XX, el Perú atravesó una fuerte inestabilidad política, económica y social. Los partidos políticos perdieron credibilidad. El Estado tuvo muchas dificultades para responder a las demandas de la población y en los años 80 la crisis económica y la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA incrementaron la desconfianza ciudadana. Este contexto facilitó el surgimiento de líderes con discursos populistas. En la semana 3 estudiamos el oncenio de Leguía. Lo relacionamos con el populismo porque este utilizó prácticas de clientelismo político. Ofrecía obras públicas y empleos para obtener apoyo, lo que se considera un antecedente del populismo. En la semana 11 analizamos la crisis económica y el gobierno de Alan García. Identificamos el populismo por las medidas que se tomaron, como el aumento del gasto público, los subsidios y el control de precios, que terminaron provocando una hiperinflación y una grave crisis. Finalmente, en la semana 14, estudiamos el gobierno de Alberto Fujimori y lo relacionamos con el populismo porque este llegó al poder como un outsider, prometiendo resolver la crisis económica y el terrorismo. Aunque su gobierno logró la captura de Abigail Guzmán y logró estabilizar la economía peruana, también concentró el poder y debilitó las instituciones democráticas, reflejando el populismo con rasgos autoritarios. Una de las principales causas del surgimiento del populismo en el Perú fue la exclusión social, que afectó durante muchos años a una gran parte de la población. Diversos sectores, especialmente los campesinos, trabajadores y personas de bajos recursos, se encontraban marginados de la participación política y tenían pocas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Además, muchas de sus necesidades no eran atendidas por el Estado, lo que generó un creciente descontento y la sensación de no ser representados por las autoridades. Según Contreras y Cueto, 2013, la existencia de una población afectada por la pobreza, la marginación y la discriminación creó un escenario favorable para el surgimiento del populismo, ya que muchas personas comenzaron a buscar líderes que prometieran representarlas y atender sus demandas. De esta manera, los discursos populistas lograron conectar con los sectores excluidos, ofreciéndoles esperanza y la posibilidad de ser escuchados dentro de la vida política del país. Una de las principales consecuencias del populismo es la polarización social, ya que este fenómeno suele presentar a la sociedad como una confrontación entre el pueblo y las élites. Al construir esta división, el populismo fortalece la identificación de un sector de la población con un líder político, pero también incrementa el enfrentamiento con quienes no comparten sus ideas o cuestionan sus decisiones. Según el sociólogo Mejías Navarrete, esta forma de ver política promueve una lógica de nosotros contra ellos, lo que dificulta el diálogo, el consenso democrático y la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad. Un ejemplo de ello se observa en el mensaje de la Nación de Alberto Fujimori, donde justificó el cierre del Congreso y cuestionó el papel de otras instituciones del Estado, presentándolas como un obstáculo para resolver la crisis del país. Al desacreditar estas instituciones y presentar al Ejecutivo como la única vía para solucionar los problemas nacionales, profundizó la división entre quienes respaldan sus decisiones y quienes defendían el orden democrático. De esta manera, se evidencia cómo un discurso populista puede profundizar las divisiones sociales y dificultar el diálogo y el consenso democrático. ¿Qué edad y en qué momento de tu vida te encontrabas durante el primer gobierno de Alan García? Durante el primer gobierno de Alan García, tenía aproximadamente 30 años de edad. Trabajaba para el Ministerio de Salud. Tenía mi pareja, que también trabajaba para el Ministerio de Salud. Y un hijito que se dio para el año.
de edad y nos encontrábamos trabajando en la región de Ayacucho, en la zona de Tambo, de San Miguel, que eran zonas muy convulsionadas por el terrorismo y la represión estatal. Y en ese momento de tu vida, ¿recuerdas alguna medida que el gobierno de Alan García haya impulsado y haya influido en tu vida? ¿Cómo no? El programa económico de Alan García deterioró completamente el poder adquisitivo de la sociedad. Imagínate una inflación de 7.000% al año. Bueno, realmente nosotros como trabajadores del Ministerio de Salud, como te he dicho, mi esposa y yo que trabajamos en el Ministerio de Salud, y teníamos un sueldo, hacían préstamos sin intereses, entonces eso amortiguaba un poco el problema. Pero para la mayoría de las personas, sobre todo en la capital, sencillamente no había con qué comprar y muchas veces no había qué comprar. Tanto así que nosotros mensualmente teníamos que enviarle dinero a nuestras familias. A lo largo de tu vida y ya en la actualidad, ¿crees que la manera de hacer política de Alan García ha cambiado el cómo los peruanos de hoy en día ven la política? En este primer periodo, Alan García utilizó mucho el populismo. Y te hablo del populismo como corriente política, no como sinónimo de mentira. Ese populismo llevó a incrementar la diferencia económica entre las clases sociales. Tanto así que produjo una clase social muy pobre y una clase social muy rica. Eso ha influenciado hasta las épocas actuales. Tanto así que ahorita tenemos el país polarizado en dos grupos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Como primera pregunta, ¿cómo recuerdas la situación del Perú antes de las elecciones de 1990? Antes del 90, la situación económica, política, social del Perú era complicadísima, bastante terrorismo, hiperinflación, falta de trabajo, colas inmensas para comprar productos de primera necesidad. Recuerdo bastante que en el aula de la universidad los terroristas se paseaban por los pasadizos, estallaban las bombas al costado de la universidad y bajo esa incertidumbre uno no podía estudiar. Un ciclo duraba un año. Esa era la situación en ese momento. Ok, bueno, bajo este contexto, en las elecciones de 1990, ¿a qué candidato decidiste apoyar? Por las propuestas y por la empatía que logró el ingeniero Alberto Fujimori. Ok, bueno, ¿qué es lo que hizo Alberto Fujimori para que muchas personas, incluido tú, decidieran apoyarlo? Nos sentimos bastante identificados de repente por su procedencia, humilde. Él trabajaba como profesor universitario, ingeniero agrónomo. Llegó al pueblo con su frase honestidad, honradez y trabajo, y eso caló bastante en el público. Todos lo seguían porque lo veían con sus rasgos étnicos, chinito trabajador, y sus propuestas de no choc, que de repente fue una medida populista, con eso logró obtener la confianza de toda la población. La principal causa del populismo fue la exclusión social, ya que muchos campesinos, trabajadores y personas de bajos recursos se sentían marginados y no eran representados por el Estado. También consideramos que una de sus principales consecuencias fue la polarización social, porque el populismo dividió a la población entre quienes apoyaban al líder y quienes defendían las instituciones democráticas. Además, en las entrevistas recogimos dos ideas importantes. El primer entrevistado señaló que durante el gobierno de Alan García, muchas familias atravesaron dificultades económicas y que ese periodo profundizó la división entre las clases sociales, mientras que el segundo entrevistado recordó que durante el gobierno de Alberto Fujimori se recuperó la estabilidad económica y se redujo el terrorismo. Pero también hubo casos de corrupción que afectaron la confianza en las instituciones. Consideramos que la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema no fue completamente adecuada. Aunque algunos gobiernos respondieron a crisis como la hiperinflación o el terrorismo, muchas de sus medidas buscaban resolver problemas inmediatos y no atendieron las causas de fondo, como la exclusión social y la falta de representación política. Esto permitió que continuara la desconfianza hacia las instituciones y la división entre distintos sectores de la población. Como alternativa de solución, creemos que el Estado debe impulsar políticas que reduzcan la exclusión social mediante una mejor educación, mayor acceso a servicios básicos y más oportunidades de empleo. Además, es importante fortalecer las instituciones democráticas y promover la participación ciudadana para que todas las personas se sientan representadas. De esta manera se podrían reducir las condiciones que favorecen el surgimiento del populismo y construir una sociedad más unida y democrática.